Les mandé un mensaje por el aula virtual y agradezco mucho a los estudiantes que contestaron. Les estoy agradecido, les agradezco por su sinceridad. Bueno, fueron 33 estudiantes los que me contestaron, más o menos, y en total hay como 105 o 106 estudiantes en total. Es decir, que 33 de 105 es como la tercera parte, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que 33 de 105 es como la tercera parte? Sí. Bien, eso significa que 2/3 de los estudiantes o bien no revisan el aula virtual o eh, no les interesa o no supieron cómo contestar. Pero no encuentro ningún otro motivo. Primero, o no revisan el aula virtual, que a la larga es lo mismo de que no les interese, y la otra sería que no supieron cómo contestar. ¿Okay? A los que contestaron les agradezco mucho por su sinceridad, repito. El, los resultados que encontré de la pregunta es que de todos los factores que pueden afectar al desempeño académico de ustedes, se encuentra el trabajo. El 16.85% de los que contestaron, que es bastante, dicen que el trabajo no les permite estudiar adecuadamente. Sí, eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la clase no está diseñada para personas que trabajen. O sea, por duro que pueda parecer, el curso no está diseñado para personas que trabajen. Eh, es un curso muy, muy pesado y eso que lo he simplificado lo que más puedo. Bien, entonces, aquellos que trabajan tienen que hacer un esfuerzo doble. El siguiente factor que dicen que les impide tener un mejor desempeño académico es los problemas de Internet. El 13.48% dijo que los problemas de conexión, tanto de ustedes como mía, no les ha permitido tener un buen desempeño. Otros han dicho que el 11.24% dice que son las distracciones, que ustedes al otro lado tienen muchas distracciones que no les permite conectarse o aprender correctamente. Un 8%, 7,87% dicen que son la falta de conocimientos previos, y estoy muy de acuerdo. Muchos de ustedes no tienen las suficientes bases para este curso. Me topé hace un par de días con unos estudiantes que fueron a la tutoría y estos estudiantes tuvieron mucha dificultad en sumar fracciones. Cuando sacamos la resistencia equivalente o la capacitancia equivalente, hay que sumar fracciones. Y tuvieron muchas dificultades en sumar fracciones. Otros han dicho, eso es de un porcentaje mucho menor, el 5,62%, de que la timidez no les permite actuar en clase. La timidez, ¿no? Entonces, miren, ese es un factor del cual hay que desprenderse. Y no porque no sean tímidos, porque yo soy una persona muy tímida. Pero sin embargo, cuando tenemos que enfrentarnos a un desafío, tenemos que olvidar la timidez. Por ejemplo, yo soy muy tímido. Si en una fiesta yo nunca bailo porque me da vergüenza. Pero si tengo que hacer un trabajo, la timidez tengo que dejarlo a un costado. Si tengo que preguntar, pregunto. Porque si me quedo con la duda, el perjudicado soy yo. Más aún que cuando ustedes preguntan, yo los estimulo con puntos extras. Es decir, que deberían aprovechar esas oportunidades. Bien, de ahí hay más factores. Tenemos desinterés. Desinterés es una cuestión muy grave. Algunos estudiantes me escribieron de que la carrera no es lo que esperaban. La carrera no es lo que ustedes quisieran estudiar. Bueno,
ese es un punto muy, pero muy crítico. Muy, muy crítico, porque ustedes deben estar justamente donde, ustedes deben estar donde se sientan satisfechos, porque algo que no lo hacen con satisfacción, no lo van a hacer bien. Incluso, incluso hay casos, lo más grave sería que ustedes lleguen hasta el final, se gradúen y todo, y después al final digan, esto no era lo mío. Entonces, y esas son decisiones que hay que tomarlas pronto, pronto, en las primeras etapas, porque luego la inercia nos lleva, terminamos, seguimos, y bueno, esto no era lo mío, son 5 o 6 años de la vida que se fueron, no sé, no sé cómo decirlo. Bueno, luego hay otros factores como personas que tienen hijos, personas que tienen problemas familiares, estrés, que no tienen tiempo, que no dedican suficiente tiempo para el aprendizaje. Y todos esos factores son atribuibles todos esos factores suman el 75% de los factores y honestamente son atribuibles a factores que escapan de mis manos, en los que yo no puedo hacer mucho. Un 75% de los factores escapan de mis manos. Eso significa que hay un 25% de factores que podemos hacer algo, ¿verdad? Eh, Listo. Entonces, del 25% restante, el 11.24%, el 11.24% dice que las clases virtuales pues no son las adecuadas para el aprendizaje. Bien, sí, las clases virtuales son un problema. Las clases virtuales son un problema. ¿Por qué son un problema? Porque somos seres humanos. Todos somos, ustedes son seres humanos, yo soy ser humano, y cuando tenemos la oportunidad de distraernos, lo haremos. Cuando tengamos la oportunidad de no hacer algo, no lo haremos. Eso significa que la clase virtual exige mayor madurez de los estudiantes. Madurez es decir, no me están viendo, mi cámara está apagada, el profesor no está al lado mío, no sabe si estoy, no sabe si no estoy. Bueno, que me escape un ratito no pasa nada. Pero yo lo he atribuido como un factor que se puede mejorar desde la docencia, pero eso es solo condicionalmente, porque a la larga eso depende de ustedes. Ustedes son los que deciden, estoy aquí porque voy a hacer esto. Estoy aquí porque esto es necesario. Bien, entonces, de ahí los otros factores son muy pequeños y en orden de lista van la complejidad del contenido. Muchos piensan que el contenido es muy complejo y sí, es cierto, el contenido es complejo. La física es una asignatura compleja, pero hay un pequeño pero. La física es la base de la ingeniería. Un ingeniero que no comprenda la física no comprenderá el resto. Ni podrá automatizar nada, ni podrá hacer ningún proceso, porque la física es la base de toda la ingeniería. Así que, por muy compleja que sea, ustedes deben tener predisposición para aprender. El siguiente factor es la falta de retroalimentación. Y lo que pusieron de falta de retroalimentación es que me escribieron que yo no les pongo las respuestas a los ejercicios que hacemos en clase. Sí, es cierto. Es cierto, hago la mea culpa, como dicen los católicos, yo no les pongo las respuestas. Y no les pongo las respuestas porque los ejercicios los llevo hasta tal punto, que el último paso de la resolución es usar la calculadora. Es multiplicar valores en la calculadora. Y honestamente yo no puedo entender cómo, llegando hasta ese punto, se obtengan respuestas diferentes. No lo puedo comprender. En tal caso, trataré de hacer un esfuerzo por darles mayor retroalimentación desde ese punto de vista. Dicen que hay poco tiempo para el contenido. Sí, es muy cierto. Hay poco tiempo para el contenido. El curso de física debe dictarse en 6 horas semanales. 6 horas semanales. Pero el sistema de educación lo redujo a 3.
escapa de mis manos, no puedo hacer más. Dicen que hay falta de material en el aula virtual. Bueno, en el aula virtual solamente nos sirve para las conexiones, yo uso mis propios materiales. Sin embargo, en el Internet actualmente existe mucho material que pueden consultar y que no necesitan de que yo les diga cuál es, porque simplemente van y lo buscan. Otro factor, dicen que las tareas y los contenidos no son iguales. Las tareas y contenidos no son iguales. Bueno, les he enseñado a sacar las resistencias equivalentes, la capacitancia equivalente, a calcular la potencia, a calcular la corriente, a calcular la diferencia potencial, y eso que aprendieron aquí, tienen que aprenderlo, tienen que aplicarlo en otro entorno. Y ese entorno tiene que ser diferente a mi pensamiento. Tienen que explorar otra cosa. Tienen que explorar los problemas del libro. Si tienen dificultad con los problemas del libro, si hay dificultad con los problemas del libro, yo les he animado o les he invitado a ir a una clase de tutoría. Siempre les he animado. Que si están por la universidad, te quieren pasar, pasen. Estos son bienvenidos. Ok. Y, y el último de los factores es que alguien escribió que se adelanta material en las clases de tutorías. Bueno, en realidad no se adelanta material en las clases de tutorías. Simplemente en las clases de tutorías salen otros ejercicios. No es que se adelante el material, simplemente salen otros ejercicios. Una clase de tutoría, pues en realidad, para ser honesto, yo les doy una clase de resolución de ejercicios, que no es lo mismo. Una clase de tutoría es que ustedes lleguen a la tutoría y digan, profesor, no entiendo cómo se saca la diferencia potencial en este circuito. Es decir, es una cuestión activa. Ustedes van y proponen y yo les ayudo a resolver. Pero actualmente es al revés. Actualmente es una clase de resolución de ejercicios. Ustedes van de forma pasiva y yo les propongo los ejercicios y los resolvemos. Pero no, debe ser al revés. Debe ser al revés. Ustedes tienen que haber tomado un libro, haberlo leído y decir, profesor, no entiendo por qué este libro dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a menos el gradiente potencial. Gradiente, no sé. Entonces, ustedes tienen que llegar con las inquietudes. Bien, nos faltan aún 4 semanas. 4 semanas de clases. Nos faltan 4 semanas de clases, aún tenemos que ver el campo magnético, la inducción electromagnética y terminar con la clase de hoy día, que son las reglas de Kirchhoff. Además de eso, ustedes tienen que aprender el contenido del ciclo pasado. Tienen 4 semanas para estudiar. Porque su tarea, su propósito es aprobar este curso y aprobar este curso con conocimiento. ¿Okay? Bien, les animo. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan, por favor pregunten. No se queden con la duda. Señor Clemente, dígame, usted está levantando la mano. Sí, doctora, muy buenos días. Yo tenía una consulta, pero con respecto porque revisé el aula virtual hace unos días y había una simulación del examen de física. No ¿Sí? sé si era obligación y no me di cuenta, pues, porque antes que nada quería ver todas las preguntas para ya ir pensando y empezar por la más fácil. Y a lo que me quise regresar ya no se podía y hubo unas preguntas que no las respondí. No sé si eso era obligación o si existe la posibilidad, aunque sea darlo presencial, no tendría ningún problema. Bueno, le agradezco mucho por su pregunta. Le agradezco mucho por su pregunta, porque esa pregunta también me tiene, honestamente, como ser humano, como persona, me tiene molesto. O Me sea, tiene en mi, molesto. Así en mi me caso, tiene molesto. Así en mi caso, directamente, yo me soy tiene honesto, molesto. yo ¿Por lo qué me respeto. tiene molesto? ¿Por qué me tiene? Porque hasta el momento que yo había revisado este examen, que es una simulación del examen, que tienen todas las oportunidades para hacerlo todas las veces que puedan, que no tienen tensión, que no tienen presión de ningún tipo, solamente 13 estudiantes lo habían revisado. 3. Solo 3.
No sé, ahorita voy a ver cuántos lo han hecho. Solo 3. Entonces, eh, ahorita voy a ver cuántos han hecho este examen. Bueno, ahora ya hay 23. Eso ya es una mejoría. Sin embargo, ustedes no son 23. Ustedes son muchos más. Ustedes son 41. De 23 a 41, alguien que me diga cómo debo interpretar el interés de ustedes. 41, pero siempre nos conectamos entre 31 o algo así. De acuerdo al listado, ustedes son 41. 41. Y solamente 23 han tomado ese examen. Y por último, supongamos que de esos 41 ya 11 se fueron y los otros 7 o los otros 2 estudiantes, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, ingeniero, como le digo, en mi caso yo tengo pausado esa elección porque me di cuenta que no podía retroceder y no sabía si es que se podría volver a intentar después de haber puesto como finalizar. Porque me asusté, la verdad, porque quería retroceder, le digo, andaba buscando la pregunta más fácil para empezar por ahí, pero después me di cuenta que no podía retroceder. Entonces, por eso no he dado por terminar el examen de prueba o la simulación. Todavía tengo que continuar el intento. No sé si es que al momento de enviar ahí ya se acabará y Bueno, me quedaré. mi intención era ponerles más exámenes de simulación, cosas que ustedes no vayan practicando y cuando lleguen en el examen hayan practicado. Pero díganme, ¿con qué voluntad yo voy a invertir tiempo en sacar ejercicios para poner un examen de simulación? Bueno, ahí sí tendría mucha razón, doctor. Y si se le doy la razón ahí, pues ya depende también de cada uno de nosotros poner un poco más de responsabilidad. Bueno, en cualquier caso, les animo a estudiar. Les animo a estudiar. Es algo que es para ustedes, es para su beneficio, para el beneficio de los que están alrededor de ustedes. Así que, por favor, estudien y avancen. Listo, Doctor, antes de que prosiga su clase, si yo le doy continuar y termino el intento del examen, ¿puedo volver a hacer la simulación otra vez ahí mismo o ya no, o ya no me va a permitir? ese examen quedó abierto para todas las veces que quiera hacerlo. Ah, ok, listo. Entonces no hay ningún No problema. tiene, no tiene límite. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las veces que quiera. Solo Ya, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? el que podamos practicar y... Que puedan practicar. Sí, es que no tenía claro eso, doctor, y entonces igual me disculpo y tenía esa duda. No había dado a finalizar porque tenía miedo y por lo menos las dos últimas preguntas no las quería responder para por lo menos Ya. tener algo de Ahora, personal. tienen que resolverlos por su cuenta propia. Claro, Ustedes lo van a resolver allá, yo no los veo. A la final le piden a alguien que les ayude, a la final lo buscan en el internet. Algunos son míos, algunos no son míos. Me refiero a los ejercicios. No sé, la cuestión es que si ustedes no lo hacen por cuenta propia, no van a practicar. Y recuerden, el examen es un examen presencial, sin apuntes, solo va la hoja, la pluma y la calculadora. Bien, ahora sí ya podemos avanzar. Entonces, Al menos nos da solución a todos nuestros problemas, literal. no le entendí. Lo repite, por favor. A que a ustedes, por decir, sí nos trata de comprender nosotros como estudiantes, que a veces nosotros bueno, tenemos dificultades ahorita, pero usted nos trata de enseñar y enseñar y que nosotros comprendamos la cosa. Pues diferente a lo que son otros profesores que literalmente no nos entienden y solamente se van como carretilla. Y es como que nos dejaron aprendiendo, ha sido más, o sea, si no entendimos, como que ya nos quedamos ahí y solamente hay que avanzar. Bueno, entonces, veré eso. Ahora vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una fuente. Tenemos una fuente, así. Y esta fuente le vamos a conectar un resistor de 10 ohmios. Y acá vamos a poner dos resistores. Un resistor de 12 ohmios y un resistor de 15 ohmios. Esos son 15 por si acaso.
Cerramos el circuito y aquí vamos a poner 15 voltios. Ok, ¿quién me ayuda? Primero, ¿qué debemos hacer para analizar este circuito? ¿Cuál debe ser el primer paso? Debemos analizar cuántos circuitos tenemos Ok, en total. Que tenemos. Si escriben en el chat también sería bueno. Analizar si tenemos en paralelo. Debemos encontrar la resistencia equivalente, ¿verdad? Vamos a poner la resistencia equivalente. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? ¿Alguien que me ayude en el chat? Y luego lo compartimos en forma verbal. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Es igual a la suma de la resistencia. Ya, que no son... A ver, tengo aquí 3 personas me han escrito en el chat. Ok, entonces vamos a identificar que hay 2 bloques, ¿verdad? Aquí hay 2 bloques. Hay este bloque que está aquí, ¿verdad? Un bloque constituido por, si les ponemos número, el resistor 1, el resistor 2, a veces es difícil escribir, y el resistor 3. Bien, entonces, el resistor 2 y el resistor 3, ¿cómo están conectados? En paralelo. Paralela. En paralelo. Y si quiero saber la resistencia equivalente de ellos, ¿qué debo hacer? Sumarlas en fracciones y elevarle a la menos Una 1. fracción. Dividir. Ya, muy bien. Es 1 dividido para 12 más 1 dividido para 15. Y esto elevado a la menos 1. Eso de elevar a la menos 1 se está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Siempre que sea en paralelo. Sí, estamos en paralelo. Entonces esto nos quedaría que es igual a 15, ¿verdad? 15.08. Eso es un 15 más 12 multiplicado, dividido para 15 por 12, elevado a la menos 1, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Esto significa 15 por 12, ¿cuánto da? 180. 180, sí. 180. 180. Entonces aquí tenemos 180 dividido para 15 más 12 sería 27. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre 2 y 3, entre 2 y 3 sería igual a ¿cuánto? 6.6. Pues sería igual a 80 para 20, 180 para 27, ¿cuánto sale? Bueno, ponen en el chat. 5.55. 5.55 ohms. Bien, ahora el grupo R23 está conectado con el resistor 1, ¿cómo? ¿De qué forma? En serio. Serie. En serie. Entonces la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿a qué será igual? A la suma de La suma de resistencia 1 de la R1 resistencia más la R2, 3. R23. Entonces aquí 10 ohmios Sería 15.55. más 5 puntos. ¿Me ayuden con la respuesta en el chat, por favor? 15.55 ohms. Bien, ahora, ¿cuál es la corriente que pasa por el circuito? ¿Cuál es la corriente que pasa? Hay que sacarla con la ley de Ohms. Por la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm qué diría? Mandego, ¿podría repetir la pregunta en el Sí, la ley de Ohm, La ¿cómo diría? resistencia equivalente. Seguro que es la resistencia. ¿Qué barría? Voltios dividido por la resistencia. El voltaje por la equivalente. Dividido por la resistencia equivalente. Dividido para Sería 15 sobre para 15.55. 15.55 ohmios. Y esto nos daría una corriente de ¿cuánto? 0.6. 0.96. 0.96 amperios. Ok, bien, entonces por este circuito viene una corriente así. Y luego da la vuelta, vira por aquí, pasa por el resistor 1 y da la vuelta y llega hasta este punto. Este punto se llama nodo. Nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto en el circuito donde el circuito se ramifica. Entonces, si tengo un conductor y llego a un punto, en este punto que está aquí, y el circuito se divide en dos, esto se llamaría nodo.
El nodo puede ser más complejo, puede dividirse en 1, 2, 3, 4. Esto es un nodo. Entonces, ¿qué es un nodo? Se ramifica. Es un punto en el circuito donde el circuito se rectifica. Se ramifica, ¿verdad? Es un punto en el circuito donde se ramifica. Eso es un nodo. Bien, ahora que se ha ramificado este circuito, una parte de la corriente va a venir por el resistor de 12 ohmios, una parte. Y la otra parte irá por el resistor de 15 ohmios. Entonces podríamos poner aquí I sub 2, I sub 3. ¿Cuántos son? ¿Cómo calculamos esas corrientes? Sumándolo. A ver, ¿cómo calculamos esas corrientes? Lo multiplicamos. No. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Voltaje por la resistencia de... Bien, entonces deberíamos nosotros antes calcular la diferencia de potencial a la que está sometido el bloque 2-3. ¿Cómo hacemos eso? Por la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Aquí qué corriente vendría? La intensidad por la 0.96 amperios. 0.96 amperios, muy bien. Por 0.96 multiplicados por ¿cuánto? por la resistencia. 2.55. Por la resistencia 2.3, que sería de 5.55 ohmios. Y esto nos daría 5.3. 5.3 voltios. ¿A qué diferencia de potencial está el resistor 2? La misma. ¿A 10? 3. No, la misma, ¿verdad? Dijeron que la misma. ¿A cuánto? 5.3. 5.3 voltios. ¿Y el resistor 3? Al mismo. Mismo. La misma. ¿Y por qué a la misma? Porque están en paralelo y el En voltaje paralelo. va a ser igual para Y ahora ambos sí. resistencias. Podemos calcular I2. ¿I2 cuánto daría? I2 daría entonces que esto es igual a... Ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje a la que está sometida I2? sería lo mismo. 5.3 voltios. ¿Lo vamos a dividir para cuánto? 12 ohmios. Para 12 Para ohmios. 12 ohmios. 5.3 dividido para 12, ¿cuánto da? 0.44. 0.44. 0.44. Ahora vamos a calcular I3. I3 sería igual entonces a 5.3 voltios sobre 15. ¿Y esto daría entonces cuánto? 0.35. 0.35. 0.35. ¿Y ahora qué pasa si sumamos I2 con I3? ¿Cuánto daría? Y 2. 0.79. 0.79. Entonces hemos cometido un error. En algún lado hemos cometido un error. Ingeniero, esa era mi duda. Arriba no se toma en cuenta el menos 1, sacar la resistencia equivalente. ¿En dónde? La suma de 2 y 3. En Claro, dos. el que sería 180 dividido para 27, no sería también para el menos 1. Elevado al Eso, menos 1, claro, elevado al no menos se 1. toma en cuenta el menos 1. A ver, aquí en 180, vamos acá. Ahí está elevado. 180 dividido por 27. ¿Se refieren a esta parte que está aquí? Ella lo hizo Sí, directo. ingeniero. Ahí Pero sí ahí se está refieren. elevado al menos 1. Ingeniero, ahí me sale el resultado 6.66. ¿Cuánto le sale? La resistencia equivalente, la resistencia de R2 es 6.66. Lo escribe, por favor, que no entendí lo que dijo. La resistencia equivalente 2.3 sale a 6.66, ingeniero. 6.66, listo. Pero aquí ya está considerado el menos 1, por si acaso. Claro. Ahí ya está el menos 1. ¿Qué significa elevar a la menos 1? La inversa. Invertir la fracción, ¿verdad? ¿Cuánto da este producto? 27 sobre 180.
No, solo este producto, 15 por 2. 180. Y si le invierto la fracción 180, ¿dónde quedaría? ¿Arriba o abajo? En el numerador. En el numerador. Así que aquí ya está el menos 1. Entonces, esta Ingeniero, respuesta... Ajá. yo creo que el compañero se equivocó al darle el resultado, porque 180 dividido por 27 sale 6.66. Claro, sale Ya, 6. nos acordamos, Pero entonces. está trabajando con 6.66, ingeniero, y de todos modos sale 0.7 el resultado entre I2 y 1. Corrijamos. Corrijamos. Entonces, ¿esto aquí cuánto sería? 6.6 Sería 16.66. 16.66. 16.66. Sería entonces 16.66. Y la corriente ya no sería 0.96. ¿Cuánto sería la corriente? 31.66. ¿Cuánto sería la corriente? 0.90. 0.9. Muy bien. Y eso significaría, que aquí hay que corregir, ¿verdad? 0.9. A ver, no, aquí hay otra cosa que corregir. ¿Qué hay que corregir aquí? Cambiar el 16.66. Ya. Y luego corregimos acá abajo, ¿verdad? Y esto lo multiplicamos por, aquí también habría que corregir. Aquí se corrige, ¿verdad? ¿Cuánto debe ir ahí? 5.99. Ah, no, perdón, 6.66. Aquí debe venir 6.66. Sí, Y y por lo como tanto el resultado hay que corregirlo. ¿Cuánto sería este resultado? 5.99. Redondeado que quedan 6. 5.99 quedan. 5.99, ingeniero. Por favor, pongan las respuestas en el chat. Ok, 5.99. Y si es 5.99, eso significaría que esto habría que corregirlo, ¿verdad? Y esto habría que corregirlo. ¿Cuánto habría que poner aquí? 0.49, No, ingeniero. imposible. Aquí veo cuánto valdría. Ah, perdón, ahí es 5,99 voltios. Y acá en B3, Sí, 5,99 voltios. 5,99 voltios. Lo mismo. ya. Y ahora eso significa que hay que corregir acá arriba. Y aquí sería 5,99. Y por lo tanto el resultado también hay que corregirlo. ¿Cuánto sería el resultado? 0.49. 0.49. Acá se corrige. 0.39 del I3. 5.99, ¿verdad? Y nos daría ¿cuánto acá? 0.39. 0.39. Y ahora sí, la sumamos. ¿Cuánto da? 0.88. Ya, esto daría aquí 0.88 amperios. ¿Está bien sumado? sí, esas 2 milésimas son por los decimales que resumimos. Ajá, por los decimales. Bueno, entonces con este ejercicio nos vamos a dar cuenta que la corriente que pasa por el resistor 1 es igual a ¿qué cosa? A la suma de la corriente que va por el resistor 2 más la suma, perdón, más la corriente que va por el resistor 3. A esto se le llama la regla de los nodos. Regla de los nodos. Regla de los nodos. ¿Qué dice la regla de los nodos? Bien, entonces aquí tenemos este nodo complejo que aparece aquí. Y aquí viene una corriente, I1, y se ramifica en I2, I3, I4 e I5. Si aplicamos la regla de los nodos a ese nodo, ¿qué tendríamos que escribir? I1 es igual a ¿cuánto? Igual a I2, a A la I3, suma de todas las corrientes. I4 y más I3, I5. más I4 Más más I5. Bien, la regla de los nodos se parafrasea de otra manera. Dice, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Entonces, podríamos tener un nodo de la siguiente forma. Podríamos tener un nodo así.
Bien, entonces I1 e I2 se dan cuenta que están haciendo I1 y I2. Llegan al mismo punto. Entonces entran al nodo. Entran al nodo. Si sumamos las corrientes que entran al nodo, sería I1 más I2. De acuerdo a la regla de los nodos, esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Hay 3. Tendría que ser igual, a este le ponemos una etiqueta, hay 3 y 3 tiene que salir. Y 4 y 5. Entonces esto sería igual a I3 más I4 más I5. Entonces, ¿qué dice la regla de los nodos? Que la suma de las corrientes que entran, ¿a qué debe ser igual? A la suma de A las la corrientes. suma de las corrientes que salen. A la suma de las corrientes que salen. Ujú. Bien, esa es la regla de los nodos. Ok, regresemos entonces a nuestro ejercicio. Y en este ejercicio ya sabemos cuánto es el potencial B23, ¿verdad? B23. Ahora calculemos por algún espacio, ya tengo muy poco espacio. Borro esto de los nodos. Ya bien, entonces vamos a calcular aquí, la diferencia potencial a la que está el primer resistor. ¿A qué será igual? ¿Cómo calculamos esa diferencia potencial? Leidón, ¿verdad? ¿Qué dice la Leidón? Corriente por Sería la corriente que pasa por ahí, que en este caso es de 0.90 amperios, y lo multiplicamos por ¿cuánto? Al cuadrado. No va al cuadrado. Lo multiplicamos por la resistencia. ¿La resistencia de cuánto es? 10 ohms. 10. 10. Por lo tanto, esto sería igual a ¿cuánto? 9 voltios. 9 voltios. 9 voltios. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar B1 y vamos a tomarlo con B2. ¿Cuánto va a dar? $15.99. 14.99. Nos daría entonces 14.99. 14.99. 14.99. 14.99. En otras palabras, si nosotros sumamos todas las caídas de tensión con el voltaje de la fuente, ¿cuánto debe dar? O dicho de otra manera, estos 15 voltios de la fuente, ¿a qué son iguales? Al voltaje de todas las resistencias. A la suma de las caídas de tensiones en todos los resistores. Los 15 voltios es igual a la suma de las caídas de tensiones en todos los resistores. Esto se llama la regla de los lazos. Regla de los lazos. Y se parafrasea de otra manera. La regla de los lazos dice que la suma de las caídas de tensiones a lo largo de un circuito es igual a 0. Entonces, la regla de los lazos dice que la suma de B tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. De 0. Ya, ok, vamos a ver si entendemos esto mejor. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a poner un nuevo circuito. Este tiene 12 voltios. Este tiene 3 ohmios. Y este tiene 6 ohmios. Rapidito. Todos pongan en el chat. Resistencia equivalente. Tienen 3 segundos. 3, 2,
1. Ya debe estar. ¿Cuánto sale? 9. 9 ohms. Bien, ahora, corriente por el circuito. También 3 segundos. 3, 2, 1. Listo. ¿Cuánto sale? 0.75. 12 para 9. Y 12 para 9 es igual a... 0.75. ¿Cuánto? 0.75. 0.75. No puede ser. 1.33. 1.33. 1.33 voltios. Ok. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este punto y yo les pregunto, ¿ese punto a qué potencial estará? ¿Cuál es digamos que ese es el punto A? Punto A. ¿Cuál sería el potencial del punto A? La respuesta es sencilla. Es igual a 12 voltios. Vamos a ver. Vamos a tomar aquí un punto que le llamaremos B. ¿A qué potencial estará el punto B? A 12 voltios. Lo mismo. Estará a 0 Sería voltios. el mismo. 0 voltios. Es como el toma corriente. El toma corriente, una patita está a 110 y la otra patita, ¿cuánto está? A 0. A 0. ¿Y la diferencia de los dos, cuánto es? La diferencia de los dos es igual a cuánto? A 2. A 2. Bien. Ahora veamos acá. Vamos a tomar otro punto que dice el punto C. ¿A qué potencial estará el punto C? Ya es menos debido a la resistencia. Es menos debido a la resistencia. Bueno, veamos, calculemos. ¿A qué diferencia de potencial está? ¿A qué diferencia de potencial está el resistor 1? Diferencia de potencial del resistor 1. Ley de Ohm. ¿Qué vamos a multiplicar? La corriente por la resistencia. La corriente. La corriente es de... Aquí puse voltios, es amperio. 1,3. 1.33 amperio. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Por 3. Y esto nos daría 3.99 voltios. 3.99. 3.99 voltios. Ok, ahí tengo 3.99 voltios. Miren, A está a ¿qué potencial? A 12 voltios. A está a 12 voltios. Pero una vez que pasamos A y nos vamos a C, hay una caída de tensión. ¿Y esa caída de tensión de cuánto es? 3.99 voltios. Muy bien. Si originalmente teníamos 12 voltios, como se han caído 3,99, entonces ¿a cuánto estará C? 7.98. 8.01, ¿están seguros? Sí. 7.98, para ser un poco más exacto. 7.98. Sí. Ok, corrige aquí, sería 7.98. 7.98 voltios. Bien, ahora tomo otro punto que esté aquí, que le llamaré el punto D. ¿A qué potencial estará el punto D? A 0 voltios. Ya, eso es fácil de ver, ¿verdad? ¿Por qué es fácil de ver? Porque ya hay dos caídas de tensión donde consumen todo el voltaje de la fuente inicial. Bueno, en realidad no es por eso. También Es porque está conectado con el punto B. Está conectado con el punto B. ¿Y a cuánto está B? 0 voltios. A 0. Por lo tanto, D también debe estar a 0 voltios. Pero ¿cómo podemos calcular ese potencial en D? A ver, entonces vamos a ver cuánto es la caída de tensión en el segundo resistor. Tendríamos 1.33 amperios multiplicados por 6 ohmios y esto daría 7.98 voltios. 7.98 voltios. Ok. En el punto C, ¿cuánto teníamos? 7.98. 98.
Pero como el resistor 2 produce una caída de 7.98, ¿cuánto estará en D? 0. 0. 0. Ok, bien. Entonces quiero que vean que el B1 es una caída de tensión. Vamos, es una caída. ¿Por qué es una caída? Porque estábamos en 12 y terminamos en ¿cuánto? En 0. No, no terminamos en 0. Estamos en 12 y vamos a 7.98. Es decir que esto es menos 3.99 voltios. ¿Por qué menos 3.99 voltios? Porque eso se le tiene que restar a 12. No, porque es una caída. Tenemos un voltaje más alto y ahora tenemos un voltaje abajo. Ajá. B sub 2. ¿Qué será? ¿A qué será igual? Menos 7.98. Menos 7.98 voltios. Menos 7.98 voltios. Y a esto normalmente se le pone la letra así, se les ponen las fuentes de esa letra. ¿Será positivo o será negativo? Negativo. A ver, vamos bien. Vamos a ir desde el punto B hasta el punto A. ¿Cuánto es el punto B? A 0. A 0. ¿Y el punto A cuánto está? A 2. Entonces, ¿subió o bajó? Subió. O sea, es una subida. Sí, es una subida. Entonces, 12 voltios. Ahora vamos a sumar todas las caídas de tensiones. Caídas entre paréntesis y sumamos. Entonces queda que 12 menos 3.99 menos 7.98. De acuerdo a la regla de los lazos, ¿cuánto debe ser igual? 0. Esa era 12 voltios también. Debe ser igual a 0. Porque la regla dice que la suma de todas las caídas de tensión es igual a ¿cuánto? 0. 0. 0. Y en la palabra caída también tomamos en cuenta cuando son subidas. Bien. Hemos hecho este análisis de la siguiente forma. Este análisis lo hemos hecho de la siguiente forma. Hemos dicho, ajá, por aquí va una corriente. Por aquí va una corriente. Y vamos a seguir la dirección de la corriente. La corriente viene. Si seguimos la dirección de la corriente, la corriente iría así. La corriente va para la derecha en el resistor de 3 ohmios. Y nosotros nos estamos moviendo también hacia la derecha. Quiero que quede claro. Y me ayudan para saber si está claro o no. La corriente va hacia la derecha. ¿Sí ven? Sí. Y ahora nosotros vamos a analizar este circuito moviéndonos desde A a C. Al movernos de A a C, nos estamos moviendo hacia la derecha. Esta es la corriente y este es el análisis. Si la dirección de análisis y la dirección de la corriente coinciden, a esto se le llama caída. ¿Y si es una caída, qué signo debe tener? Negativo. Negativo. Supongamos que este circuito queremos por algún motivo analizarlo de la otra manera. Si este circuito lo analizamos así. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la corriente iría hacia dónde. De izquierda a derecha. Sí, la corriente iría de izquierda a derecha. Perfecto, la corriente. Pero nuestro análisis, ¿hacia dónde iría? Hacia la izquierda. Hacia arriba. Hacia la izquierda, porque va de C a A. En estas condiciones esto le llamamos subida. Entonces, por lo tanto, ¿qué signo debería tener? Positivo. Positivo. Sería una subida de tensión. Una subida de tensión, efectivamente. ¿Por qué subida de tensión? Porque iríamos en el punto C, que está a ¿cuánto? A 7.98. Y terminamos en qué punto. A 12. Con 12. 12. Bien, eso significa que cuando nosotros vamos a poner los signos aquí, ¿de qué dependerá? De hacia dónde va la energía. No, para... no es la energía.
dependerá de la dirección que tomemos para analizar el circuito. Si tomamos esta dirección, son unos signos. Y si tomamos esta dirección, son los signos contrarios. A ver, entonces, mediten un ratito lo que hemos dicho. Para continuar. Preguntas, dudas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, claro. Ingeniero, una preguntita. Dígame. Al momento de cómo saber si que sube o baja, depende de cómo le haga el signo al inicio del circuito. No, depende cómo usted analiza el circuito. Porque Depende del sistema de referencia que leemos. Más o menos decirlo así. Usted puede decir, yo voy a empezar a analizar este circuito desde aquí y iré así. Esa es su decisión y estará correcta. Pero pues vendrá otro estudiante y dijera, no, yo quiero hacerlo al revés y lo hará así. Es su decisión y también estará correcta. ¿Cómo cambiaría la resolución? Por los signos. Por los signos. En un caso debemos considerar que son caídas, pero en el otro caso, ¿de qué debería considerar? Que son subidas. Que son subidas. Ok, bien. Avanzamos un poquito más. Ok, entonces a esto se le conoce como, a lo que hemos visto, se le conoce como las leyes o reglas de bien, listo. Esta palabra que está aquí es el apellido de un científico alemán. Ese es el apellido de un científico alemán. Ok. En el idioma alemán, esta combinación de letras, suena como una J. Y esta letra suena más o menos como una G. La CH suena como una J y la H suena como más o menos una G. Entonces, ¿cómo debería pronunciarse este apellido? Kirchhoff. Diríamos Kirchhoff, ¿verdad? Kirchhoff. La mayoría de las personas no lo pronuncian así. Dicen Kirchhoff, en el mejor de los casos, y actualmente dicen Kirchhoff. Los dos casos están mal, porque este es un idioma este es un apellido que viene de qué idioma? Del alemán. Del alemán. Entonces, deberíamos pronunciarlo como alemán y no como inglés, porque no es inglés. Pronunciemos las cosas del inglés como se dice en inglés, las alemán como se dice en alemán y las del francés como se dicen en francés. Entonces, esas son las reglas de Kirchhoff. Reglas de Kirchhoff. Y espero haber calado en ustedes y cuando me los encuentre por algún momento digan, son las reglas de Kirchhoff y no de Kirchhoff, ¿ok? Bien, las reglas de Kirchhoff son dos. La primera, ¿cuál es la primera regla? La regla de los nodos. Y la segunda regla es la regla de los de las caídas de tensión. Casos. La primera regla dice que la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda regla, ¿qué dice? La suma de las caídas de tensiones a lo largo del circuito debe ser igual a 0. Es igual a 0. Ya está. Esas son las reglas de Kirchhoff. Entonces, ahora es tarea nuestra poner estas reglas en práctica para resolver el circuito. Vamos a poner estas reglas en práctica para resolver
algún que otro circuito. Entonces vamos a dibujar un circuito. Aquí tengo una fuente. Un resistor. Otra fuente. Otro resistor. Otro resistor. Otro resistor. Bien, entonces vamos a ponerle los valores. Este son 24 voltios. Este es de 12 voltios. Este es un problema del libro de Serway, por si acaso. Este es un resistor de 2 ohmios. Este es un resistor de 4 ohmios. Este es un resistor de 3 ohmios. Este es un resistor de 1 ohmio. Y este es un resistor de 5 ohmios. Les voy a poner las etiquetas así. Bien, y nos piden resolver este circuito. Nuestra tarea es resolver este circuito. Resolver el circuito significa saber la corriente que pasa por cada resistor, saber la diferencia de potencial a la que está sometido cada resistor y la potencia que disipa cada resistor. Son tres cosas: corriente, diferencia de potencial o caída de tensión y potencia. Bien, primero, este circuito no se puede resolver de la forma como hacíamos los anteriores. Este circuito no se puede resolver de la forma que hacíamos con los anteriores, porque aquí no está claramente definido ni la conexión en serie ni la conexión en paralelo. Como no se puede distinguir claramente las series o paralelos, entonces tenemos que resolverlo de otra manera. Y esa manera es usando las reglas de Kirchhoff. Ok, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este circuito es simplificarlo. Vamos a simplificar el circuito. ¿Qué significa simplificarlo? ¿Ven estos dos resistores? ¿Cómo están conectados? En serie. En serie. Esos dos resistores están conectados en serie. Por lo tanto, puedo reemplazarlos por uno solo. Bien, y lo reemplazo por un solo resistor. Bien, acá pongo este resistor. Ya no pongo nada aquí. Estos dos resistores, ¿cómo están conectados? En serie. Serie. Por lo tanto, los pongo aquí. Y aquí al costado no pongo nada. Entonces, el circuito lo hemos simplificado ligeramente. A este le voy a decir que es el resistor 1. A este le voy a decir que es el resistor 2. Y a este le voy a decir que es el resistor 3. Ahora, en este circuito debemos identificar los nodos. ¿Dónde están los nodos en este circuito? Aquí hay un nodo. Y aquí hay otro nodo. Entonces, en este circuito hay dos nodos. Bien. Entonces, revisemos los pasos de nuevo. ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? Simplificar. Simplificar lo que se pueda. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocer cuántos nodos tiene el circuito. Reconocer los nodos. Vamos a un tercer paso. El tercer paso, ahora que sabemos los nodos, los vamos a etiquetar. Vamos a etiquetar los nodos con letras. Por lo general se ponen letras minúsculas. Y aquí a este nodo le llamaremos A. O a este punto le llamaremos A. A este le llamaremos B, C, D, E
y F. Entonces, el tercer paso es etiquetar al circuito. A, B, C, D, E y F. Ya tenemos entonces las etiquetas. Etiquetar. Etiquetar, ¿verdad? Ponerles unas etiquetas. Vamos al cuarto paso. El cuarto paso es designar las corrientes. El cuarto paso es designar las corrientes. Cuando designemos las corrientes, lo vamos a hacer por suposición. Eso significa que yo puedo suponer que la corriente que pasa por el resistor 1 lleva esa dirección. Entonces digo, esta es la corriente I1, porque es la que pasa por el resistor 1. Pero quiero que se den cuenta de que yo no sé que va para allá. No lo sé. Estoy suponiendo. Y así como supongo que va para arriba, también podría suponer ¿qué cosa? Que va para abajo. Que va para abajo. También podría suponer que va para abajo. ¿Cuál de las dos es correcta? Ninguna, porque estoy haciendo una suposición. Por arriba, diría yo. Exactamente, ninguna porque son suposiciones. Y el resultado final, ¿qué nos dirá? Nos dirá si estuvimos acertados o estuvimos desatinados, ¿verdad? Por ahora voy a suponer que va hacia arriba. Y supongo. Y sub 1 es la corriente que pasa por el resistor 1. Muy bien, la corriente I1 pasa por el resistor 1, da la vuelta y llega al nodo D. ¿Qué debe pasar en el nodo D con esa corriente? Debe ser menor. ¿Qué pasa en los nodos cuando llega una corriente? Disminuye. Se divide. Se ramifica, ¿verdad? Se divide. Muy bien. Entonces, esta corriente I1, una parte ¿por dónde va a pasar? Por el resistor 2. Por el resistor 2. Y otra parte ¿por dónde pasará? Llegará al resistor 3. Pasará por el resistor 3. Ok, entonces ya vemos ¿cuál es el cuarto paso? Designar las corrientes. Ok, designar las corrientes, ¿verdad? Sí. Vamos al quinto paso. El quinto paso es, aquí voy a poner el quinto paso sería aplicar las reglas de Kirchhoff. Vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. Entonces, ¿qué dirían las reglas de Kirchhoff aquí? ¿Cómo las aplico? Las reglas de Kirchhoff nos quedarían de la siguiente forma. Primero, la regla de los nodos. Vamos a aplicar aquí la regla de los nodos al nodo. No, bueno, digamos que no al nodo A, digamos que al nodo D. O dejémoslo en el nodo A. Bien, veamos, ¿qué corrientes entran en el nodo A? La corriente 2, la corriente 3. La corriente 12. La corriente 2 entra al nodo A, ¿verdad? ¿Qué otra corriente entra al nodo A? La corriente I3. La corriente I3 entra al nodo A. Y de acuerdo a la regla de los nodos, esto es igual a las corrientes que salen. ¿Qué corriente sale? La corriente 1. La corriente 1. Bien, entonces aquí tenemos una ecuación. Aquí tenemos una ecuación, pero esta ecuación tiene un problema. Esta ecuación tiene un problema. Ese problema es que tiene 3 variables incógnitas. Y para poder resolver una ecuación con 3 incógnitas, en realidad necesitamos 3 ecuaciones. Para resolver una ecuación que tiene 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones. O sea, tenemos una ecuación
Nos faltan dos más. Nos faltan dos ecuaciones. Vamos al sexto paso. Entonces, el sexto paso, ¿qué sería? El sexto paso sería, vamos a aplicar la regla de los lazos y vamos a sacar lazos. Pueden haber muchos lazos, pero solo necesito dos lazos, porque solo necesito dos ecuaciones. Veamos, miren, si nosotros empezamos en la letra A y nos movemos a la letra B, y luego vamos a C, y luego vamos a D, y luego vamos a A, tendríamos un lazo cerrado. ¿Por qué es un lazo cerrado? Porque empieza en A y termina en A. Empieza en A y termina en A. Eso es un lazo cerrado. Ok. Bien, y vamos a analizarlo de esa forma. Vamos a empezar en A, nos vamos a mover hacia B. Entonces, empiezo en A y nos movemos a B. Entre A y B, ¿qué tenemos? Tenemos una fuente. Tenemos una fuente, ¿verdad? La fuente. Vamos de menos a más, ¿verdad? Si se dan cuenta que vamos de menos a más. Sí. Ya, si vamos de menos a más, ese voltaje es positivo o negativo. Negativo. No, van de menos a más. Positivo. ¿Subió o cayó? Subió. Subió aquí 24 voltios, ¿verdad? Positivo. Le pongo el más, aunque no es necesario, pero pongo un más ahí. Bien, y luego continúo. Ya llegué a B. Y de B voy a C. En el trayecto de B a C nos encontramos con el resistor 1. En el trayecto de B a C nos vamos a encontrar con el resistor 1. Y ahí va a haber una caída de tensión. ¿Por qué sería una caída de tensión? ¿Alguien que me ayude? Porque está La resistencia. hay una resistencia en medio de los dos puntos. Ya, pero no solo por eso, sino porque la corriente ¿hacia dónde va? Hacia Va hacia la derecha. Hacia la derecha. La corriente va hacia la derecha, ¿verdad? Muy bien. Y nuestro análisis va ¿hacia dónde? Vamos a ir hacia Hacia la derecha. Hacia la la derecha. derecha. ¿Qué pasaba cuando iban en la misma dirección? Hay una Una caída. Una caída. Por lo tanto, ¿qué signo debe tener? Negativo. Muy bien. Bien, esa caída de tensión la podemos calcular por la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué dice? Que es la corriente que pasa por el resistor, que en este caso es I1, multiplicado por ¿cuánto? por la resistencia. Resistencia, ¿verdad? Que sería R1. Bien, ya llegamos al punto C. Ahora nos vamos a mover desde el punto C al punto D. ¿Qué encontramos entre C y D? Una caída. No encontramos nada, ahí no hay nada. Nada. No hay Solo nada. pasa. Solo pasa. Entonces avanzamos. Ahora vamos a ir de D a A. De D a A. ¿Qué encontramos en D? Tampoco de D? hay nada. Una caída. Un resistor. Encontramos un resistor. También encontramos un resistor. Es un resistor. Ahora tendremos una caída o tendremos una subida. Una caída. Caída. Ya, listo, perfecto, caída. ¿Pero por qué caída? Porque va para la derecha. ¿La corriente hacia dónde va? Una subida. Hay una subida, por lo que va a la izquierda. A ver, la corriente va hacia la izquierda y nosotros nos estamos moviendo de D hacia A. ¿Hacia dónde va? Hacia la izquierda. A la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, ¿es caída o subida? Una subida. Subida. A ver, la corriente va a la izquierda, ¿verdad? Y nosotros estamos moviéndonos hacia la izquierda. La corriente va a la izquierda y nosotros nos movemos hacia la izquierda. ¿Es caída o subida? Caída. 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 ¿Por qué es caída? Porque van en la misma dirección. Porque van en la misma dirección. A ver, para todos. ¿Por qué es una caída? Porque van en la misma dirección. Van en la misma dirección. Y por lo tanto debemos poner ¿qué signo? Negativo. Por la ley de Ohm podemos calcular eso, ¿verdad? Que será igual a I2 multiplicado por R2. R2. Bueno, ya hemos llegado a
Y como hemos llegado a A, se cerró el circuito, se cerró el lazo. Y la suma de las caídas de tensiones, un lazo cerrado aquí es igual. A cero. A cero. Es igual a 0. Bien, ya tenemos 2 ecuaciones, pero son 3 incógnitas. Nos falta una tercera ecuación. Y para conseguir la tercera ecuación necesitamos otro lazo. Vamos a buscar otro lazo. Entonces, cogemos otro lazo y aplicamos la regla de los lazos, el lazo que quieran. Por ejemplo, podemos empezar con la letra F y después irnos a A y después irnos a D y después irnos a E y luego a F de nuevo. Bien, entonces vamos a escribir esta ecuación y esta ecuación nos quedaría entonces de la siguiente forma. De F hacia A, ¿qué tenemos? Una fuente de 12 voltios. De fuente. Una fuente, ¿verdad? ¿Caída o subida? Subida. Subida. Perfecto. Aquí viene más 12 voltios. Más 12 voltios. Muy bien. Ahora nos vamos a mover de dónde a dónde. De A hacia B. De A hacia D, ¿verdad? Pasamos por el resistor 2. ¿Esa será una caída o una subida? Caída. Subida. Subida, porque va por La subida porque Subida, tiene... vamos hacia la izquierda. Ajá, la corriente va hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Y nosotros hacia dónde vamos? Hacia la izquierda. derecha. Hacia la derecha. La corriente va para la izquierda. Está claro, ¿verdad? La corriente va a la izquierda. Y nosotros vamos de A a D. ¿Nos movemos hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Subida. Positivo. Positivo. ¿Está claro para todos que es positivo? Aquí sería I2 por R2. Bueno, hemos llegado a D. Y ahora nos vamos a mover de D hacia E. De D hacia E, ¿con qué nos encontramos? Con nada. Sí. Ah, no hay nada, sí, efectivamente, no hay nada. Pues ya, ahora vamos de E a F. ¿Con qué nos encontramos? Una resistencia. Una resistencia. ¿Verdad? Un resistor. Muy bien. ¿La corriente hacia dónde va? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Si lo ven que va a la izquierda. Y nosotros vamos a ir de E a F. ¿Vamos a la izquierda, hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Caída. Caída. ¿Menos cuánto? Menos 5. y 3. ¿Y 3? Por R3. Y llegamos a F. Y si ya llegamos a F, ya se cerró el lazo. Y si ya se cerró el lazo, entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es igual a cuánto? Igual a 0. Bueno, ya hemos llegado al sexto paso. Vamos al séptimo paso. Vamos al séptimo paso. Entonces, el séptimo paso sería así. Vamos a reordenar. Vamos a reordenar las ecuaciones. Ok. Entonces, vamos a reordenarlas de la siguiente forma. Vamos a reordenarlas de la siguiente forma. Entonces, vamos a poner la primera ecuación. Nos quedaría que I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. ¿Sí está claro eso? Jóvenes, ¿está claro lo que acabo de hacer? Podría repetirlo una vez más. Solamente, ¿qué he hecho con la ecuación que está acá arriba? ¿Qué he hecho con esta ecuación? La igualó a 0. Solo igual a 0, ¿no? ¿Qué hice con I2? Lo mandé hacia el otro lado. Negativo, sí. Positivo o negativo. Y con I3 lo mandé al otro lado con negativo. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Ya, perfecto. Primera ecuación. Vamos ahora con la segunda ecuación. Con la segunda ecuación vamos a poner aquí I1 por R1 más I2 por R2 más 0
igual a 24. ¿Alguien me ayuda? ¿Está claro lo que hice? Sí, está claro. Para todos está claro lo que hice, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué puse un 0 ahí? Porque no hay I3. Porque no hay 3. Entonces vamos a la tercera ecuación. ¿Cómo nos quedaría la tercera ecuación? ¿Con qué empezaríamos en la tercera ecuación? Con 0, porque no hay 1. Aquí pondríamos un 0, ¿verdad? Muy bien. Y lo pondríamos aquí menos Y Y 2 2, R2. y 2 que multiplica R2, ¿verdad? Y luego Más pondríamos menos o I3. más. Más I3 R3. Más I3 por R3. ¿Y esto es igual a cuánto? Igual a 12 voltios. Igual a 12. Menos. No, 12. Igual a... Y ahora les pongo una llave aquí. ¿Qué se formó? Una ecuación de Un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Se formó un sistema de ecuaciones. Y la resolución de ese sistema de ecuaciones, ¿qué nos va a dar? Las corrientes. Nos va a dar los valores de las corrientes. Y cuando sepamos las corrientes, ¿qué podemos calcular? La diferencia potencial de cada resistencia. Perfecto. Y la potencia disipada. Y la potencia disipada. Bien, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Hay muchos métodos, ¿verdad? Existe el método de Kramer, por ejemplo. ¿Se acuerdan del método de Kramer? ¿No se acuerdan del método de Kramer? Sí. ¿Alguien que se acuerde del método de Kramer? Yo más o menos me acuerdo cómo era el método de Kramer. Habría que hallar la determinante en el método de Kramer, ingeniero. Sí, efectivamente hay que encontrar el determinante en el método de Kramer. Ya mismo te entiendo. Ok, veamos. Hay muchos métodos. Hay muchos métodos para resolver esta ecuación. Pero, eso me tomaría mucho tiempo a mí explorarlo. Entonces lo que vamos a hacer en este rato es, vamos a hacer trampa. No es bueno hacer trampa, pero hoy día vamos a hacer trampa. Vayan al internet y pongan en el internet resolución de sistemas de ecuaciones. A ver, vamos al internet todos. Yo también trataré de hacerlo, que se me va a complicar, pero voy a hacerlo. ¿Alguien que haya encontrado? ¿Alguien que haya encontrado me ayuda, por favor? Yo encontré una calculadora de sistema de ecuaciones. Ah, perfecto. Entonces, úsela. ¿Y alguien más que haya encontrado? Tengo ahora, ingeniero, de sistema de ecuaciones. Bien, aquí tengo solución. Matrix, encontré una página que se llama matrixcalc.org. Matrix. Esa es la que. Sí, esa misma, ingeniero. ¿Encontraron esta? Matrixcalc.org. Sí, esa misma encontré. A ver, abrámosla, porque yo no la conozco. Así que, a la final ustedes sí la conocen, yo no la conozco. Ajá, entonces, ahí tenemos en X1, ¿ya la abrieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, ¿cómo hago para compartir esa pantalla? A ver, en X1, ¿qué van a poner? 1. 1, perfecto. En X2, ¿qué van a poner? Menos 1. Menos 1, ajá. En X3, ¿qué van a poner? Menos 1. Menos 1. En X4, ¿qué van a poner? 0. 0, ¿verdad? Y al final, ¿qué van a poner? 0, ¿verdad? 0. Bajamos.
Y ahora, en la siguiente fila, ¿qué van a poner? R1. ¿Cuánto es R1? 6. 6, ponemos 6. En X2, ¿qué ponemos? 3. En R2. R2 es 3, ¿verdad? Sí, perfecto, es 3. En el 3, ¿qué ponemos? 0. 0, luego 0, igual a ¿cuánto? 24. Yo puse mal, es 0, acá otro 0, y al final es 24. Bien, vamos al tercero, ¿cómo nos queda? 0. 0. 3. 3 salen, seguro. 3. R2 es 3. Menos 3. Ya, sale menos 3. Menos 3. Miren que no se equivoquen con los signos. Y luego. 5. 2. ¿Qué es 12 el R? 6 es. 6. 6, ¿verdad? 6. Y luego 0. Y finalmente. 12. 12. Y ahora esperemos que. ¿Y dónde se pone ahora a calcular? Solución por la regla de Kramer, dice aquí. Ya. Ahí le pusieron solución por la regla de Kramer. Sí, sale la respuesta X1, X2 y X3. Ya, entonces X1 sale 7 medios. 7 medios. X2 sale 1. Sale 1. 1. Y X3 sale 5 medios. 5 medios. 5 medios. Ok. Bien, obviamente que en este rato estamos haciendo trampas. Ustedes tienen que aprender a hacerlo a mano, ¿verdad? Ya, listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay duda. Bien, ahora me gustaría decirles algo. Supongamos que X1, es una suposición, hubiese dado como respuesta menos 7 medios. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significaría esto? Que la corriente negativa, hay una baja tensión. Una bajada. ¿Se acuerdan que al principio nosotros pusimos las corrientes por suposición? Sí, entonces significaría que estaría mal la corriente de supuesto. Ajá, que en vez de ir para la derecha, tendría que ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y nada más, eso es lo que significaría. Si nos sale una corriente negativa, ¿qué significa? Que suponía la corriente va al lado contrario. Va a la izquierda. Va a otra dirección. Que la corriente va en otra dirección. Va al lado contrario. Bien. Ok, entonces seguimos. Continuamos. Ya. Voy a poner lo siguiente. Aquí va a haber una fuente. Y un resistor. Aquí va a haber otra fuente y otro resistor. Y aquí va a haber un resistor. Este resistor tiene 30 ohmios. 30 ohmios. Este tiene 5 ohmios. Y este tiene 20 ohmios. Acá hay 20 voltios. Y aquí hay 10 voltios. 20 voltios y 10 voltios. 30 ohmios, 5 ohmios y 20 ohmios. Quiero que encuentren las corrientes. Encuentren las
corrientes. Encuentren unas corrientes. Bien, entonces, miren, aquí está la resolución del ejercicio anterior. Si no lo habían copiado, si no lo habían escrito, tienen la oportunidad para tomarle una captura de pantalla, aunque prefiero que escriban. Pero ya no tenemos tiempo, así que hagan una captura de pantalla. ¿Ya la tienen? ¿Me confirman si ya tienen la captura de pantalla? Sí, ya la tienen, ¿verdad? Ahora que tienen la captura de pantalla, esta es la tarea. Tienen que resolver este circuito, es decir, tienen que encontrar las corrientes y tienen que usar en las reglas de Kirchhoff. Aquí está detallado cómo se hace. De la misma forma ustedes van a hacer con este circuito. Son las 11:33 de la mañana. Tienen plazo hasta las 12:33. Tienen plazo hasta las 12:33. Pero esta vez no voy a pedir que lo suban a mi correo electrónico. No, porque se me hizo muy confuso. Tuve demasiados mensajes que no supe manejarlos. Entonces voy a poner en este rato una asignación en el aula virtual y ustedes tendrán que poner la resolución detallada, tomar una foto. La foto debe estar en archivo PDF porque se abre con mayor facilidad y van a subirla a una tarea que voy a poner en este rato en el aula virtual. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Claro para todos? Sí, ingeniero. Listo, entonces manos a la obra. Aquí me despido de ustedes, ya saben, hasta las 12:33 tienen para subir la tarea. Ya dejo de compartir entonces. Bueno, suerte.